Saludos cordiales, doctor Pablo Cisneros y compañeros. Somos estudiantes de la Universidad Central del Ecuador, Facultad de Ciencias Químicas, de la carrera de Bioquímica y Farmacia. Los integrantes de nuestro grupo número 4 son Joe Cáceres, María Morillo, Camila Proaño, Abigail Saldarriaga y mi persona, Emilia Bedoya. A continuación hablaremos sobre la física detrás de la ecolocalización. Historia sobre la ecolocalización. En el año de 1793, el naturalista italiano Lazzaro Spallanzani inició una serie de experimentos con el fin de averiguar qué capacidad sensorial empleaban los murciélagos y lechuzas para ver en la oscuridad. Encerró a la lechuza y al murciélago en una habitación donde puso hilos con campanillas colgados de lado a lado, concluyendo que la lechuza se desorientaba y chocaba, mientras que el murciélago mantenía su capacidad intacta. En el año de 1938, el zoólogo norteamericano Donald Griffin comprobó que efectivamente los murciélagos emiten constantes sonidos inaudibles por el hombre y que si bloqueaban la emisión de los mismos, impedían su vuelo. Fue en el año de 1942 donde Griffin define la capacidad de los murciélagos con el término de ecolocalización. Años después, se descubrió que existen otros animales que tienen la misma capacidad para ecolocalizar. Principio para la ecolocalización. Como podemos ver en las diferentes imágenes, tienen algo en común, y es que se basa en que una fuente, ya sea animal o artificial, produzca o emita una onda que al encontrarse con un objeto, ésta rebota, y analizan el eco recibido, logrando así determinar la posición de aquel objeto o obstáculo. Tipos de pulso en la ecolocalización. Los sonidos de la ecolocalización se clasifican en tres tipos que se identifican según sus características visuales dadas en un espectrograma. Un espectrograma es una representación en tres dimensiones: temporal, frecuencial y de la amplitud de la energía de una señal. El primer tipo de frecuencia es la frecuencia modulada. Producen una firma espectral que ayuda a la identificación de la forma de un objeto y a la diferenciación entre los tipos de objeto. Este tipo de frecuencia, por ejemplo, es utilizada por los murciélagos que viven en una densa vegetación. Generalmente el pulso empieza con frecuencias muy altas y desciende en un periodo muy corto rápidamente. Este tipo de sonido codifica información para la detección y clasificación de la vegetación durante la orientación espacial. Segundo, tenemos la frecuencia constante. Permite detectar a las presas y su ubicación. Además, facilita la detección de los desplazamientos Doppler. Este tipo de frecuencia es utilizada por los murciélagos que se encuentran en ambientes con pocos o nulos obstáculos. Y el último, tenemos pulsos combinados. Son una combinación de ambos tipos de frecuencia, que permite una buena detección dada por la frecuencia constante e información a detalle proporcionada por la frecuencia modular. Este último tipo de frecuencia representa una gran ventaja en la densa vegetación, dado que es necesario identificar si la presa está en movimiento o no, y si lo que se detecta es o no una presa. Barcos y submarinos. Los barcos y submarinos también utilizan la ecolocalización, específicamente para la navegación marítima, logrando así identificar objetos u obstáculos, aunque también se lo utiliza militarmente para identificar barcos enemigos a grandes distancias. Dichos barcos y submarinos utilizan dos aparatos muy importantes para la ecolocalización: el sonar y el radar. Sonar. Aunque parezca una palabra en español, el sonar es un acrónimo del inglés de Sound, Navigation and Ranging, que significa navegación por sonido. Es así que sonar se refiere a una técnica de navegación marítima. El sonar activo se refiere al instrumento ubicado debajo del barco, como podemos ver en la imagen. Es el encargado de producir un pulso constante de sonido que al chocar con un objeto, como vemos en la imagen, este genera una reflexión y es captada por el sonar activo.
El pulso creado puede ser creado electromagnéticamente usando un proyector sonar, químicamente usando explosivos o térmicamente mediante fuentes de calor. El radar también utiliza la ecolocalización, pero a diferencia del sonar, emite una frecuencia de microondas o de radio de alta intensidad y detectan la energía que regresa tras chocar y rebotar contra un objeto. El murciélago utiliza la ecolocalización para poder detectar varios obstáculos y tiene como objetivo principal poder cazar a su presa, ya que le permite conocer la velocidad, la dirección y la medida de esta. ¿Cómo logra el murciélago cazar a su presa? El murciélago emite varias pulsaciones que consisten en dos tipos de ondas. La onda de frecuencia modulada, la cual le permite conocer la distancia de la presa y la ubicación, y las ondas de frecuencia constante, la cual le permite detectar a su presa y captar el efecto Doppler. Es importante saber que el murciélago no solo emite un pulso, sino armónicos, que son pulsos con frecuencias más altas. Cuando las ondas rebotan en la presa, regresan en la forma de eco, las cuales regresan al murciélago y viajan hasta llegar a la membrana basilar, como observamos en la siguiente gráfica. En esta área solo se percibe una frecuencia de entre 61 y 61,5 Hz para diferenciar entre el pulso emitido con el eco que viene de la presa. Las señales viajan por ganglios espiralados, las cuales se dirigen a tres zonas específicas del cerebro. La zona FM analiza el eco que viene de las frecuencias de las ondas moduladas y le da la información al murciélago sobre qué tan cerca está su presa. Tenemos la zona CF. En esta área compara el pulso del segundo y tercer armónico para calcular la velocidad con la cual se aleja o se acerca a su objetivo. Y por último, la zona DSCF, la cual se encarga de calcular el efecto Doppler, lo que significa que relaciona la frecuencia del segundo armónico que fue emitido con la frecuencia más alta de la onda que viene después de estrellarse con la presa. Una vez que el murciélago detecta a su presa, se aproxima a ella y va disminuyendo la emisión de estos pulsos. Así, este recibe de manera más detallada la información de la trayectoria de la presa para poder seguirla e interceptarla. Y a continuación podemos escuchar el audio de uno de los murciélagos. Los cetáceos dentados forman uno de los dos grandes grupos de cetáceos. Estos incluyen a delfines, marsopas, orcas y cachalotes. Ellos utilizan biosonar porque viven en un hábitat acuático que tiene características acústicas favorables y donde la visión se limita debido a la absorción o a la turbidez. La ecolocalización supone la emisión por parte del delfín de una amplia gama de sonidos en forma de breves ráfagas de impulsos sonoros llamados clics, y la obtención de información sobre el entorno mediante el análisis de los ecos que vuelven. Esta capacidad de utilizar una completa gama de emisiones sonoras, tanto de alta como de baja frecuencia, combinada con una audición direccional muy sensible gracias al cráneo, facilita una ecolocalización extremadamente precisa y otorga a estos animales un sistema sensorial único en el mar. En el cuerpo de los delfines, justo en la parte frontal de su cabeza, que se llama melón, se producen ondas de alta frecuencia que viajan a través del agua, pegan en el objeto que está delante de ellos y regresa a la mandíbula inferior del delfín, la cual es un poco hueca y funciona como caja de resonancia. De ahí se va al oído interno y de ahí al cerebro, donde se proyecta la imagen del objeto que tienen delante de ellos. Esta capacidad natural les ayuda para saber si lo que está delante es comida o es peligro. A continuación veremos una demostración. Lo que hemos hecho aquí en Loro Parque desde hace bastantes años es tratar de representar esta capacidad por medio de un comportamiento muy amigable. Les cubrimos los ojos a los delfines con una ventosa de gelatina y ellos son capaces, utilizando su sistema de ecolocalización, de localizar el objeto que está delante de ellos.